Bueno, vamos a hablar sobre el impuesto a las pensiones que contiene el proyecto de reforma tributaria para la igualdad y la justicia social del gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Para eso vamos a mirar cuáles son los cambios en materia de pensiones, vamos a abordar mitos versus verdades sobre el impuesto de pensiones para personas naturales. Para eso vamos a plantear tres escenarios en donde vamos a identificar tres situaciones de tres contribuyentes que tienen ingresos. El primero de 1 millón de pesos mensual por concepto de pensiones, el segundo de 9 millones de pesos y el tercero de 10 millones de pesos. Vamos a mirar cuál es la afectación que se va a presentar en estos tres escenarios con la reforma tributaria del gobierno actual. Para nuestro ejercicio vamos a utilizar el periodo grabable 2022 y para eso vamos a identificar el valor de la unidad tributaria para ese año grabable, que corresponde a 38.000 pesos. También vamos a identificar cuál es el porcentaje que debe aportar el contribuyente por concepto de pensiones al sistema de salud, que para este caso es del 12,5% sobre el ingreso base de cotización. Para nuestro primer escenario tenemos el contribuyente que gana 1 millón de pesos por concepto de pensiones, es decir, que en el año va a tener un ingreso de 12 millones de pesos, recordando que la periodicidad del impuesto de renta y complementarios es anual. Él hace un aporte de 1.500.000 y en rentas exentas por concepto de pensiones tenemos en la normatividad vigente que es de 12.000 VTs. Eso representa en pesos 456 millones de pesos. Con la reforma tributaria, el escenario parcialmente es igual. Solamente cambia en el concepto de las renta exentas. Quiere decir que ya no va a ser 12.000 VTs, sino que va a pasar a 1.790 VTs, que en pesos representa 68 millones 20 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que la renta líquida gravable para este contribuyente va a ser cero, por lo tanto su impuesto no va a tener variación y va a quedar siendo cero. Para el segundo caso, este contribuyente gana por concepto de pensiones 9 millones de pesos. Sin la reforma tributaria el escenario es totalmente normal, no va a pagar absolutamente nada porque tiene una renta exenta súper grande de 456 millones de pesos. Con la reforma tributaria el escenario es parcialmente igual. Se cambia un poquito las cosas cuando miramos la renta exenta. Para este caso, él tiene un ingreso anual de 96 millones de pesos, ¿correcto? Tiene unos aportes a salud de 12 millones de pesos. Yo identifico cuál es esa renta bruta, es decir, la operación de restar 96 millones de pesos, restarle 12 millones de pesos. Y a ese valor también le voy a restar la renta exenta que corresponde a las 1.790 VTs, 68 millones 20 mil pesos. Y a esa operación me da 15 millones 980 mil pesos. Quiere decir que esa es la renta líquida agravable. Si revisamos cómo funciona el sistema cedular del formulario 210 para la declaración del impuesto de renta, tenemos que identificar que se deben sumar dos rentas líquidas gravables, es decir, la renta de la cédula general más la renta por la cédula de pensiones. A esa suma vamos a identificar ese valor en VTs y a ese valor lo vamos a ubicar dentro de la tabla del artículo 241. ¿Qué quiere decir? Que si el contribuyente tiene en VTs la renta líquida agravable mayor a 1.090 VTs, que representa 41.420.000 pesos, va a tener que pagar una tarifa marginal del 19%, es decir, ya inicia a contribuir al impuesto de la renta. Para el caso de este contribuyente no le aplica porque su renta líquida agravable, estamos haciendo el ejemplo de cédula de pensiones, es de 15.900.000, entonces no supera ese tope, por lo tanto no va a pagar absolutamente nada de impuestos. Nos pasamos al último escenario de este contribuyente que gana 100 millones de pesos mensual por concepto de pensiones. Sin la reforma tributaria no se va a ver afectado en absoluto. Con la reforma tributaria, ¿en qué cambia? En que su renta líquida agravable va a ser de 36.980.000 pesos.
igual tenemos que mirar el artículo 241 del Estatuto Tributario y identificar si se encuentra este valor en UETs dentro del rango para empezar a tributar. Para el caso de este contribuyente que gana 10 millones de pesos, ese valor no se encuentra dentro del rango. Quiere decir que su impuesto por concepto de renta va a ser cero. Así las cosas, las pensiones con ingresos brutos mensuales superiores a 10 millones de pesos serán posiblemente los afectados con la reforma tributaria. Para descifrar el mito y la verdad tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos: equidad tributaria versus igualdad. La equidad no es lo mismo que igualdad, porque la igualdad es donde todos van a ser afectados. Quiere decir que generalizo el concepto de pensionados y digo todos los pensionados van a tributar. No, para este caso la equidad tributaria se va a recargar a aquellos contribuyentes que tienen la capacidad contributiva de acuerdo a sus ingresos y a sus patrimonios de aportarle al Estado por concepto de pensiones. Según las cifras y según una entrevista del actual ministro de Hacienda, solamente el 0,2% de los pensionados ganan más de 10 millones de pesos por concepto de pensiones. Quiere decir que no todos los pensionados van a pagar el impuesto de renta y no todos los pensionados que ganan entre 5, 6, 7 millones de pesos van a pagar el impuesto de renta. Esto es Desmascarando Mitos. Gracias.